Konnichiwa Niban. Hola, parte 2. Tuve que suspender porque ya se me había acabado el tiempo y por eso me estaba apresurando. Pero bueno, continuamos en este. Nos quedamos en que estábamos explicando cómo resolver este ejercicio. Que decíamos que aquí nos piden el kanji. Ya hemos explicado que bueno es el muñequito, que es el cuerpo. Entonces es karada. Aquí sería el kanji de Mimi, el de Kuchi, el de Ho, que es para mejilla. Hitai, frente. Aquí nos dan dos imágenes iguales, no que sí que se hayan equivocado, sino que recordemos que para vientre eran dos palabras, que era hara y onaka. Entonces esto es para que pongamos hara en uno y onaka en el otro. ¿Sí? ¿No? Este es para aquellos que tengan doble forma de pronunciarse. Y bueno, aquí ya son los mismos dibujitos que nos dieron en kanji para saber cómo interpretarlos una vez que los tengamos que pasar a kanji. Después, el siguiente ejercicio, ya una vez que estudiamos con dibujitos, bueno, aquí nos piden byoki, colocar todas las enfermedades, aquí con kanji y con el furigana, ¿sí? Traten de recordar las más que puedan y ponerlas de memoria, no importa el orden. Lo mismo aquí en karada, que serían las partes del cuerpo, me, kuchi, ashi, por ejemplo los dos ashi, ¿no? Ashi con un kanji para pie, ashi con el otro kanji para pierna, y hara para vientre, onaka, vientre. Inclusive si quieren ponerle el significado en español para que les sirva de refuerzo, porque este es un vocabulario técnico. Los vocabularios técnicos sí recomiendo que los estudien con mucho cuidado, porque después hay palabras de tipo ordinario que se pronuncian igual, pero no tienen nada que ver con los vocabularios técnicos. Luego tenemos la parte de bunpo, que es donde vamos a estudiar la diferencia entre la partícula de objeto directo del verbo o y la partícula de objeto directo del sujeto ga, que recuerden que tienen sus momentos. Tenemos aquí una estructura muy sencilla, que es atama ga itai, que ya la habíamos estudiado, senaka ga kayui, que es itai es dolor, sentir dolor de cabeza, ¿sí? Duele la cabeza, me duele la cabeza. Senaka ga kayui, que es tengo comezón en la espalda, siento cosquilleo en la espalda, que dice uno, ¿dónde está el watashi? ¿Dónde está el des? No es necesario. ¿Por qué? Estas expresiones las decimos normalmente habladas. Entonces, si yo digo atama ga itai y me estoy señalando mi cabeza, pues obvio que soy yo la que está hablando y me duele la cabeza. Y como me duele la cabeza, como que no estoy de humor para volverme formal, entonces pues ya no le puse el des. ¿Sí? Basta con decir atama ga itai, incluso lo puedo decir sintiendo dolor, sintiendo esa molestia, o senaka ga kayui y me estoy acá rascando. Entonces, son expresiones muy sencillas, sin tener que decir watashi wa atama ga itai desu, ¿sí? O watashi wa senaka ga kayui desu. Ahora, itai y kayui son adjetivos tipo i, ¿sí? Todavía no hemos estudiado los adjetivos, pero ahí voy mencionando detalles para cuando llegue el momento. Entonces, todos los adjetivos van a ser siempre señalados con la partícula ga. Aquí no estamos hablando de que si acabó en el verbo de existencia, que si es eraru, eiru, sum. No, aquí estamos hablando de adjetivos. Y recordemos que de las funciones de la partícula de identificadora ga, que tenía varias funciones, una es la de identificar o señalar los adjetivos. Entonces, esto es un adjetivo, hay que señalarlo con ga. Y bueno, aquí está la traducción, me duele la cabeza, tengo comezón en la espalda. Dice, los sustantivos que son objetos directos siempre serán marcados con la partícula ga cuando sean señalados por adjetivos. Luego tenemos aquí tsumeo wareta, kamio nuketa. Cuando estudiamos la forma informal de la conjugación de verbos a tiempo pasado, bueno, si la recuerdan, que terminaban en ta. Aquí observamos que son verbos del grupo 2, wareru y nukeru, por lo que la conjugación fue directa a ta, wareta y nuketa. Entonces dice, sumeo wareta,
que sería, se me rompió una uña, kami o nuketa, se me cayó el cabello, o se me está cayendo el cabello. Bueno, se me cayó el cabello, para no confundir con la forma progresiva. Aunque sí se puede interpretar de esa manera, pero no los quiero confundir. Es mejor ser lo más, en el momento que se está aprendiendo, ser un poquito literales en cuanto a las conjugaciones. Ya después en el uso veremos que no hay tanta exigencia, pero es nada más por cuestiones gramaticales, para que en el momento de contestar un examen sepan cómo conjugar. Si nos piden que ha pasado informal, pues hacerlo de esta manera y no caer en el estar, que esa es otra cosa, que es la forma progresiva, el pasado progresivo. Pero en el caso del cabello, es que el cabello pues no se cae todo de jalón, ¿verdad? Se cae de a cabellito, de a puñito, pero no todo, si lo decimos así como está. No, eso sería ya la interpretación forma progresiva. Bueno, entonces aquí se me rompió la uña. Se usó el verbo guarero, que decíamos que era el de estrellarse, dividirse, que es el de guarero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las uñas, cuando se rompen, pues no se rompen en pedacitos totales, ¿sí? Así que exploten, no. Se rompen partiéndose. Entonces ahí hay que ver, porque hay varios verbos: romper, ya vimos el de fracturar, en este caso el de dividir o estrellarse, está el de romperse en pedacitos, que es el de watasu. Entonces, no, el de kowasu. Y sí, porque el de watasu es transferir. Watasu transferir, kowasu romper. Entonces, según el tipo de rompedura o quebradura, es el verbo. Aquí, por ejemplo, se le cayó el cabello, y ya vimos también varios verbos caer, ¿sí? Como el ochiru, como el taureru. Entonces, bueno, el cabello se desprende, se cae, pero se desprende, así como las hojas de los árboles, cuando se caen, se están desprendiendo. Entonces, en esos casos es donde usamos el verbo nukeru, que es el verbo desprenderse. Se cae de manera desprendida. No de que se despega de algo y se cae, como pasa cuando se nos cae, por ejemplo, la pelota, ¿sí? Pues no se nos desprendió, simplemente se soltó. Entonces, ahí hay que analizar qué tipo de caída es. En el caso del cabello, pues es nuketa. Y bueno, aquí usamos la partícula o. ¿Por qué? Hace un momento cuando decían me duele la espalda, pero estábamos usando adjetivos, ¿sí? Veíamos que las palabras acababan en i. Aquí está. Kayui, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sena kagae kayui, me duele la espalda, y dice uno, pero kayui no es verbo. No, nada más es siento dolor, siento comezón en la espalda. Pero sentir es verbo, sí, pero no está aquí el verbo sentir, pero es obvio que la comezón se siente. Entonces, en este caso, bueno, me siento incómoda que no sea verbo. Bueno, kayui no des. Ya le pongo un des para que se me verbalice un poquito, pero realmente no es necesario. Pero aquí no estoy sintiendo que se me cae el cabello, se me está cayendo, lo estoy viendo. Entonces, es verbo. Y como estoy usando un verbo y no un adjetivo, la partícula a utilizar para señalar mi objeto directo, el que se está cayendo o el que se está rompiendo, es la partícula de objeto directo del verbo, partícula o. Entonces, si yo uso verbos para señalar un objeto directo, usamos o. Si yo uso adjetivos para señalar un objeto directo, utilizamos ga. Esa es la diferencia. Y aquí dice, se me rompió la uña, se me cayó el cabello. Entonces, los sustantivos o bien objetos directos tienen que ser marcados con la partícula o cuando son señalados por los verbos, excepto cuando los verbos sean aru o iru. Se va a utilizar la partícula ga, ¿sí? Entonces decía, cuando sea verbo vamos a usar o para señalar mi sustantivo, pero si en lugar de estos verbos fuera el verbo aru, que es el verbo tener o haber para seres no vivos, o el verbo iru, que es el verbo tener o haber para seres vivos como personas y animales, aunque sean verbos, vamos a usar ga, ¿sí? Son los únicos verbos que se van a hacer funcionar con ga, los únicos. Todos los demás verbos del mundo, a excepción del verbo des, que es el único que no lleva partícula, serían con o. Luego tenemos aquí una oración. Anata wa haiga warui desu. Anata wa me ga warui desu. Ok, aquí dice, usted tiene problemas del pulmón. Usted
tiene problemas en el ojo o tiene grave el ojo o tiene mal el ojo. Entonces, Jai es el pulmón y dice, ¿por qué con Ga? Si aquí está Des, sí, pero Des recuerden que es un auxiliar. Entonces, no, aquí no dice, usted tiene un pulmón, ¿sí? No, no dice, usted tiene problemas, usted tiene mal el pulmón, ¿sí? Aquí estamos usando el adjetivo warui. Y bueno, partícula a utilizar que señale el objeto directo que me está atacando warui es ga. Si no estuviera warui, no pondría nada. Nada más diría, anata wa hai des. Así nada más. No vamos a poner ni ga ni o, porque con des no se usan partículas, a excepción de la partícula no. Entonces, en este caso está warui, y warui es un adjetivo. Hay que señalar el objeto directo con ga. Y si fuera cualquier otro verbo, pero no está el adjetivo, con la partícula o. Dice, usted tiene problemas del pulmón, usted tiene mal el ojo. Las expresiones con adjetivos se pueden formalizar con el auxiliar des. Por eso es que ahí teníamos a des. Luego aquí dice, ya quedó o shita. Venpio shiteimasu. Gerio shiteiru no des. Varias maneras de decirlo. Shita, recordemos que es el pasado informal del verbo suru, que es el verbo hacer. Recordemos que el verbo suru también es un verbo auxiliar. La diferencia es que este verbo es chino, a diferencia de des. Por eso es que a veces vemos muchas palabras con suru o muchas palabras con des. Y bueno, este verbo, shita, decimos, es el verbo hacer, pero aquí dice, ya quedó shita, que es tiempo pasado. Si lo decimos como hacer, diría hacer quemaduras, como que no tiene sentido. Estamos hablando de quemaduras en el cuerpo. Entonces las quemaduras pues no se hacen, se tienen, ¿verdad? Se hicieron, pero después de manera externa, pero ya cuando las enseño, pues es que están existiendo ahí. Entonces tengo quemadura, pero estamos hablando de ta, que es tiempo pasado, entonces tuve quemaduras, ¿sí? Ya quedó shita, tuve quemadura. Venpio shiteimasu es el verbo suru, pero en forma progresiva, y la terminación más me indica presente. Entonces es tengo o estoy teniendo congestión o estoy teniendo una congestión, ¿sí? También le puedo poner uno, aunque no esté dicho. Gerio shiteiru no des. Aquí tenemos shiteimasu, que la terminación más es formal. Si lo quiero en informal, quitamos el más y ponemos ru, ¿sí? Porque recordemos que iru es el verbo del grupo 2. Quitamos ru y le ponemos más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está en informal, shiteiru. Pero lo quiero formal sin decir más. Bueno, no des. Shiteiru no des, para decir estoy teniendo, y aquí dice gerio, es decir, diarrea. Estoy teniendo diarrea. Y dice tengo diarrea. Ok, recordemos que la forma progresiva se puede interpretar en tiempo presente, que no es el presente simple, ¿sí? Porque está en forma progresiva. En español puedo decir tengo diarrea, ¿por qué? Porque la sigo teniendo. Entonces se entiende que está ocurriendo en el momento. Por lo tanto, la conjugación es en la forma tiempo presente progresivo. Aunque en español diga, cuando sean cosas que suceden en el momento, pero que se dicen como si fueran simples, tiempo simple, la conjugación tiene que ser en forma progresiva. Esto aplica también para el inglés. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si ven que diga, pásame de español a japonés, tengo diarrea, tengo congestión, entonces no vamos a poner venpio suru o gerio suru, porque si no estoy diciendo que tengo la costumbre de tener diarrea y tengo el hábito de tener congestión, pero en ese momento no la tengo. Y no, quiere decir que sí la tengo en el momento y está ocurriendo. Entonces hay que hacerlo en forma progresiva. Entonces el verbo suru se puede utilizar para indicar que se padece una enfermedad utilizando la partícula o. ¿Sí? Y aquí está, utilizar la partícula o para indicar el decir, convertir a verbo, como quien dice, ya quedó shita, ¿sí? Tuve quemadura, porque quemadura tengo que indicarla como verbo. Bueno, con el verbo suru lo puedo hacer, ya sea con o, o ya quedó shita, podría ser también sin el o, pero ya sería como si dijéramos quemarse. Bueno, continuamos.